El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Nuestro más poderoso enemigo es el título de esta disertación. Nuestro más poderoso enemigo. Hay un texto bíblico, mi esposa como siempre va a estar aquí apoyándome con las lecturas bíblicas en este día. Y leemos entonces el texto que hemos tomado como referencia para esta disertación. Gálatas 5:24. Dice la palabra de Dios. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Verso 24. El verso 24. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Cuántos son de Cristo Jesús acá? ¿Cuántos? Dice que los que somos de Cristo Jesús, ¿qué hemos hecho según el apóstol? ¿Hemos qué? Hemos crucificado. ¿Qué es lo que hemos crucificado? La carne, dice. La carne, con sus pasiones y deseos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por enviarnos hoy tu palabra a nuestros corazones. La recibimos, Señor, con gozo, con alegría, oh Dios, en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo la esté plantando como la buena semilla que se planta en la buena tierra. Nuestros corazones, Señor, puedan recibir tu palabra, dar fruto. Te ruego, Señor, que tú estés abriendo el entendimiento espiritual de cada uno de nosotros. Quita de nosotros toda torpeza mental. Quita de nosotros, Señor, toda ceguera espiritual. Señor, danos la mente de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para poder entender tu palabra. Danos inteligencia espiritual, oh Dios, y permite, Señor, que tu palabra en nosotros produzca frutos espirituales, produzca madurez, produzca crecimiento espiritual, produzca fortaleza, produzca fe, produzca esperanza y aún sanidad para aquellos, Señor, que están enfermos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su lugar. Le voy a rogar entonces que esté atento a los siguientes minutos mientras que disertamos lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Hemos titulado esta disertación, como dije, nuestro más poderoso enemigo. Para los defensores de la teología de la guerra espiritual, sin duda que es el diablo y sus demonios. Para aquellos que enseñan la eclesiología, es el mundo. Para otros ministros, las 3 F: faldas, fama y fortuna. Nuestro más poderoso enemigo. Hemos dicho aquí que, bueno, hay gente que ministra mucho lo que es el conflicto espiritual, ¿no?, entre la iglesia y las tinieblas, el reino de las tinieblas, basados en lo que San Pablo dice allá en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Pablo dice allá que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes. Llama poderosamente la atención, ¿no?, esa expresión, regiones celestes.
Entendemos que eso se trata de uno de los 7 cielos, de los cuales la palabra de Dios enseña que existe. No existen 3 cielos como han enseñado muchos teólogos cristianos, maestros cristianos. La Biblia enseña que por lo menos hay 7, de los cuales uno es eterno. Y hay otros 6 cielos que fueron creados por Dios a partir de la poderosa palabra del Señor. Fueron creados este resto de cielos. En uno de esos están estos seres espirituales de maldad contra los que aquellos que ministran en la teología de la guerra espiritual se fundamentan, nos dicen. Son 4 tipos de seres y tienen al diablo allí como el príncipe. Hay gente que ministra mucho en esto. Hay ministerios que usted ve que no enseñan otra cosa sino es guerra espiritual, echando fuera demonios, liberando a aquellos oprimidos por Satanás. Y a veces incluso este tipo de ministerios a veces exageran, a veces se pasan de la raya y se extralimitan en cuanto a este ejercicio ministerial. Terminan con una especie de demonopatía, ¿sí? Es decir, no pueden ver una hoja que se mueve porque eso es un espíritu de quién sabe de qué. ¿Ve? Un remolino se forma en una esquina y ese es un demonio. No le pueden ver a una persona de pronto que tiene algún tipo de decaimiento físico porque de una vez lo van tildando de endemoniado. Estos son excesos en este ejercicio ministerial. Para estas personas que ministran, ellos dicen que obviamente son estos seres espirituales nuestros peores enemigos, el peor de nuestros enemigos, con Satanás a la cabeza. Interesante, ¿no? Que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos un reino que fue antagonista a morir, acérrimo del pueblo de Dios. Era el reino de los filisteos. Los filisteos. Y estos filisteos tenían un rey, pero en este reino habían también 4 ciudades. 4 ciudades que son típicas de estos seres espirituales. ¿Cuáles eran esas 4 ciudades? La ciudad de Asdod, la ciudad de Ascalón, la ciudad de Gaza y la ciudad de Ecrón. Estas 4 ciudades, Gaza, Ecrón, Asdod, Ascalón, eran parte del reino de los filisteos. Interesante que acá también Pablo, en la carta a los Efesios, cuando habla de la guerra espiritual, habla de 4 tipos de seres. También es interesante, no es coincidencia, es que ese número 4 nos está indicando algo que es espiritual. Y se trata justamente de los 4 puntos cardinales de la tierra, en donde Dios ha dejado a su iglesia, en donde Dios está edificando su iglesia. Norte, sur, este, oeste. Fíjense, en la metamorfosis de un insecto que es destructivo y que es comparado con un instrumento de juicio en las manos de Dios. Estoy hablando de la langosta. Cuando la Biblia habla de la langosta, también se refiere a ella en una metamorfosis. ¿Cuáles son las fases de la metamorfosis de la langosta? Primero, la langosta es una especie de oruga. Luego se le reconoce con el nombre de saltón. Luego se le llama revoltón, la siguiente etapa. Por último, la langosta ya adulta, completamente desarrollada. Oruga, ¿ve? Saltón, revoltón y langosta. 4. Interesante. ¿Ve? Interesante. El pueblo de Dios sufrió juicios, ¿ve? Por medio de este animal, este insecto que devoraba las cosechas y los ponía a pasar hambre. Porque ellos eran un pueblo que dependía del agro, del campo. ¿Sí? Bien.
Para aquellos que enseñan acerca de la naturaleza de la iglesia, para ellos el peor enemigo, según lo que pueden entender, no es el reino de las tinieblas. Para ellos el peor enemigo es el mundo. El mundo. ¿Dónde se basan ellos? Tal vez en la carta de Santiago. Santiago, el hermano del Señor, pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago dice que aquel que se constituye amigo del mundo, aquel que es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces ellos consideran que el peor enemigo que uno tiene como creyente, como iglesia, es el mundo. ¿Sí? San Juan dice también que aquellos que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Así es que no están tan lejos de la realidad. Ahí tenemos un poderoso enemigo también de la iglesia, del creyente. Y vamos a lo que otros opinan también acerca de cuál es para ellos el peor enemigo. Para muchos que enseñan acerca del ministerio, ¿sí?, lo que es el ministerio en sí, el servicio a Dios, dicen que no hay peor enemigo que las 3 F. ¿Sabe usted lo que son las 3 F, no? Ahí se los acabamos de leer. Te los explico. Las faldas, la fama y la fortuna. Incluso algunos añaden una 4ª F, como el peor enemigo de aquellos que son ministros. ¿Ve? La 4ª F, la flojera. La flojera. Mira al que tienes al lado, dile: yo creo que esto es contigo, hermano. Díselo con seriedad, dice. Y son 4, fíjate también. 4. La flojera. La flojera. Las faldas, es decir, la inmoralidad. La inmoralidad en toda su expresión. La fortuna, es decir, el amor al dinero, la avaricia, ¿me entiende? Muchos han caído víctimas de la avaricia. ¿Ve? Otros no es por causa de faldas, no es por causa de fortuna, sino por causa de fama. Ellos aman el aplauso, el reconocimiento, ¿me entiende? Ellos se sienten inflados en su pecho. El ego que tienen en el pecho es más grande que el pecho que tienen. El ego, ¿sí? El que los estén adulando, el que los estén reconociendo, el que los estén aplaudiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Y es cierto, ¿no? Muchos han caído por esto, y este es un enemigo mortal de aquellos que sirven en la obra de Dios. Bien, pero con respeto y humildad yo creo y declaro que ese no es nuestro peor enemigo. San Pablo dice aquí cuál es el peor enemigo de todos nosotros los creyentes. Y dice que ese enemigo se llama la carne. La carne. Pero vamos a profundizar un poco sobre lo que es la carne. Continuemos. Sin embargo, creo que estamos de acuerdo en que el enemigo de más cuidado y más poderoso del cristiano es la carne. Es decir, nuestra propia naturaleza humana. La carne. ¿Qué es la carne? La carne es nuestra propia naturaleza. Cuando Pablo habla aquí de la carne, está hablando en sentido retórico. No se refiere a nada físico. ¿Sí? No se refiere a nada físico. Entendemos la carne como nuestra naturaleza humana que está caída. Y que San Pablo dice que nosotros los cristianos estamos llamados a crucificarla. A crucificarla. Creo que ese es el más poderoso enemigo, porque si usted nota, el resto de los enemigos que hemos mencionado están afuera de nosotros. Ellos influyen desde afuera. Pero la carne convive con nosotros. Vive en nosotros. ¿Ve? Duerme con nosotros. Habita en nosotros todos los seres humanos. Usted me dirá: en mí no, porque yo soy un santo. Bueno, tenga cuidado con lo que declara. Porque si usted es un ser humano,
usted nació también en la condición de un pecador y está también esclavizado e influenciado por su naturaleza humana. Así que la única manera en que usted no esté afectado por esto es que usted haya nacido como nació el Señor Jesucristo, que nació por obra, gracia y poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La carne lucha contra nuestro testimonio cristiano. La carne lucha contra el carácter de los ministros de Dios para destruir la obra de Dios. Por eso la ética del siervo de Dios es un tesoro invaluable. La conducta del siervo de Dios es la clave del desarrollo integral de la obra de Dios. Así es. La principal arma que usted como cristiano tiene y que tienen también los ministros de Dios contra las acechanzas de Satanás, del mundo, de los demonios, de la carne, la más poderosa arma que usted tiene es su ética, su conducta personal. Eso es lo que le da a usted autoridad para pararse en un púlpito y predicar la palabra de Dios. Eso es lo que le da a usted autoridad sobre el mundo espiritual para reprender a un demonio en el nombre de Jesús y ordenar libertad para esa persona. Eso es lo que le da libertad y le da a usted poder espiritual para poder enseñar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Si usted no sigue a un ministro con estas cualidades, usted está siendo mal influenciado. Usted tiene que seguir a un ministro que sea un modelo, que sea un ejemplo en conducta, en fe, en testimonio delante de Dios y de los hombres. Veamos los componentes de este conflicto espiritual y ministerial. Componentes entonces de este conflicto espiritual y ministerial. Hay varios componentes. Tome nota, estamos en un conflicto. Estamos frente a un poderoso enemigo. Ya lo hemos descubierto, ya dijimos cuál es. Es la carne. Ahora vamos a mirar cada uno de estos componentes en detalle, para que tengas una visión completa de este conflicto y el Señor te dé luz, te dé entendimiento para que tú vivas una vida en victoria. Una vida en victoria sobre el diablo, sobre el mundo y aún sobre tu propia naturaleza pecaminosa. Tu propia naturaleza pecaminosa. Veamos cuál es el primer componente. La carne. La carne en sí misma. La carne. Número 2. El conflicto carne versus el espíritu. Hay un conflicto en nosotros. Hay una batalla. Desde que tú naces está esa batalla. Es el conflicto carne versus espíritu. Es un componente de esta lucha, de esta batalla. Número 3. Siervos carnales y sus características. Siervos carnales. Tú los vas a encontrar en todas partes. Siervos carnales, ministros carnales, creyentes carnales. Y número 4. Los siervos espirituales y sus características. Bueno, aquí vas a aprender, vas a tener un cuadro con los rasgos de un ministro que no vive en la carne, sino que vive guiado por el Espíritu Santo. Miremos entonces el primer componente, la carne en sí misma. ¿Qué es? Del hebreo basar y del griego sarx. Estos dos vocablos griegos y hebreos, escúchenlos con atención, son los siguientes. Me gustaría que si allí la producción puede colocar aquí en el video bien las palabras, las escriban para que los hermanos la puedan ver. Y aquellos que están conectados ahí, escuchen con atención. Dos vocablos hemos mencionado que se traducen carne. Uno del hebreo, basar, y el otro del griego, ¿sí? Sarx, basar y sarx. Ambos traducen carne, ¿sí? Literalmente, ambos traducen carne. Sigamos. Se puede referir a la parte blanda del cuerpo humano, los músculos. Se puede referir al cuerpo humano en su totalidad. Se puede referir a todo el género humano. Y se puede referir a nuestra naturaleza humana, pasiones descontroladas,
Nefesh, del hebreo nefesh. Romanos 8:8 y Colosenses 2:3. Bueno, mientras mi esposa busca esos dos textos para reforzar esta verdad espiritual, quiero explicarles que dije que Pablo usa aquí la expresión carne en forma retórica, ¿sí? En forma retórica. Porque el problema de nosotros, los seres humanos, el problema no es este cuerpo de carne. Según el significado etimológico literal de los vocablos que hemos mencionado, el vocablo hebreo basar y el vocablo griego sarx, ambos lo que significan es la parte blanda de nuestro ser. Es decir, los tejidos, los músculos, esa parte blanda. La parte sólida está conformada por el sistema óseo, los huesos. ¿Me entiende? Los huesos. Bien, 206 dice aquí un estudiante, un licenciado de biología, dice que son 206 huesos. ¿Y cuántos músculos? Bueno, yo no sé cuántos sean, pero también hay un número de músculos. Hay gente incluso que cultiva su cuerpo físico, su naturaleza muscular, y hay incluso competencias para mostrar que tiene más potencia, que tiene más músculos desarrollados, etcétera, ¿no? Ustedes conocen eso. Yo sé sobre eso. Yo conozco este tipo de competencia, ¿no? Fisiculturismo se llama la disciplina deportiva. Fisiculturismo, increíble que la practiquen también mujeres. ¿Sí? Hay mujeres que también practican esto, consumiendo esteroides, practicando en un gimnasio día y noche para empujar, para engrosar, para mostrar, desarrollar un músculo o los músculos de todo su cuerpo. Imagínense usted, una mujer con un cuerpo así totalmente desarrollado, ¿quién se casará con ella? Debe ser un King Kong también, ¿no? Porque debe ser otro también de estos que terminan adorando su propio cuerpo. Bueno, bien, Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo no se está refiriendo a la masa muscular, la carne. Porque si el problema de nosotros fuera la carne, te digo que Dios no se hubiera encarnado en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ni mucho menos tampoco nos hubiera dado la esperanza gloriosa de que un día este cuerpo mortal, este cuerpo de carne y de hueso y de sangre y de músculos y de tejidos y de nervios va a resucitar en una manera gloriosa. Así que dile a tu hermano, no hay problema con ese cuerpo que tienes, ¿me entiende? Ese cuerpo va a ser transformado, ese cuerpo va a ser glorificado. Aquellos que se miran en el espejo y ay, esta cara mía, ay, y se miran el cuerpo y algunas cuando ven así la parte delantera o la parte trasera, ay no, algunos hermanos pues ya hasta como dicen por allí, ya lo único que les queda es el solar. Sí, porque el edificio ya, lo que es la casa, se fue, se perdió ya. ¿Me entiendes? Les quedó el solar nada más. ¿Verdad? Sí, a veces. Sí, porque cuando entra ese síndrome de se fue esto afecta todo, mi amado hermano. ¿Sabes cuál es ese síndrome, verdad? Se fue la juventud, desde hace rato se fue la juventud. Gloria al Señor. Entonces, Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo a la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En hebreo, esa naturaleza humana no es basar. Se usa otro vocablo, se usa el vocablo nefesh. En hebreo, nefesh. Nefesh. Nefesh se refiere justamente a eso. Se refiere a nuestra naturaleza humana. Cuando la Biblia habla de nefesh se refiere a eso. Lo que las citas bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento que hablan de
Nefesh a veces es traducido como alma, alma, o esa parte del alma, ¿sí? ¿Cómo así? Te explico. Para un hebreo piadoso, un hebreo temeroso de Dios, Dios creó al hombre en dos esferas, ¿sí? El ser humano tiene lo que es un cuerpo espiritual y lo que es un cuerpo físico. Para un hebreo el asunto es así, no es ninguna trinidad, no hay trinidad. Lo que existe es una, ¿cómo se llamará eso? Un binomio, ¿no? Es una dualidad, ¿sí? Un binomio. Es la unión del cuerpo físico y el cuerpo espiritual. San Pablo habla de esa expresión. Y habla de que Dios, nuestro Dios, tiene un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, usted va a encontrar ahí esa expresión. Cuerpo espiritual. Hay cuerpo, dice Pablo, hay cuerpo de carne natural y hay cuerpo espiritual. Bien, el judío cree que Dios creó al ser humano como un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Con el cuerpo físico no hay ningún problema. Ya sabemos que el vocablo que se usa del hebreo es basar. Pero para referirse al cuerpo espiritual se usan 3 vocablos, porque son 3 los componentes del cuerpo espiritual. Alguna vez ya yo expliqué esto, pero voy a volver a repetirlo. Seguramente usted no lo ha oído. Pero ahí en el canal, en Rema TVNet, ahí está una disertación que compartimos sobre esto. Mire, el cuerpo espiritual, según las escrituras, y esto no es solamente un concepto hebreo, tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? El espíritu, el alma y el hálito de vida. Así se llama, así se tradujo, hálito de vida o aliento de vida. Aliento de vida. Aliento de vida. 3 cosas, 3 elementos: el espíritu, el alma propiamente y el hálito de vida. El espíritu se dice en hebreo el ruach. El ruach, ese es el espíritu, ¿sí? El alma se dice en hebreo la neshama. Neshama, así se dice, alma en hebreo. Y cuando se trata del espíritu o aliento de vida o hálito de vida, se usa el vocablo nefesh. Nefesh. ¿Qué hay en el nefesh? Además de la naturaleza pecaminosa, además de la concupiscencia que entró por causa del pecado, además de eso, ¿qué hay? Bueno, en el hombre hay 2 cosas que son importantes. Son el raciocinio y la inteligencia en el hombre, el varón. Raciocinio e inteligencia están allí, en esa parte. En la mujer está lo que es las emociones y la intuición, lo que algunos llaman el sexto sentido. Bien, en esa parte están. Pero en ambos, tanto hombre como mujer, existe lo que se llama los instintos. Los instintos. ¿Qué son esos instintos? A veces pueden ser buenos, como por ejemplo el instinto de conservación, el instinto de supervivencia, el instinto de seguridad, el instinto de orientación. Son sanos esos instintos, pero hay otros que no. Hay otros que son llamados pasiones, bajas pasiones. Bajas pasiones, es decir, son aquellos sentimientos que te conducen, ¿ve? Aquella influencia que te conduce a ti a hacer lo malo, a practicar lo malo, a desobedecer a Dios, ¿ve? A vivir de pronto atraído o esclavizado, ¿sí?, de una práctica inmoral, como por ejemplo la pornografía, ¿ve?, la fornicación y todo tipo de desviaciones sexuales. Pero también
ese instinto te puede guiar a ser una persona celosa, una persona envidiosa o una persona adicta a las drogas, una persona adicta al consumo de licor, un alcohólico. ¿Ve? Hay gente que es esclava de esos instintos. No pueden ser libres. ¿Ve? Porque no han experimentado un nuevo nacimiento. Cuando se experimenta el nuevo nacimiento espiritual, entonces el Señor te da una nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Tú naces de nuevo para Dios, pero Él te capacita con el poder del Espíritu Santo ahí en tu espíritu para que tú puedas controlar las bajas pasiones, los instintos bajos, esos instintos que te convierten a veces en un animal. ¿Ve? Esa bestia que hay en ti, eso es difícil que se manifieste cuando usted está lleno del Espíritu, y el Espíritu produce en usted el don del dominio propio. ¿Ve? O el don de la templanza, esa autodisciplina de pensamientos, palabras y acciones. ¿Ve? Algunos no tienen realmente dominio propio. Hay creyentes incluso aún que lo que tienen y manifiestan es demonio propio. ¿Y por qué? Porque no son espirituales, porque no crecen, no maduran espiritualmente. Y piensan que cuando uno les insiste en el hecho de que tienen que ayunar, que tienen que orar, que tienen que meditar, que tienen que interceder, que tienen que cultivar su vida espiritual, nosotros estamos siendo muy intensos. No, no es eso, estamos buscando tu bien. Es que si tú no haces eso, tú vas a terminar esclavo y en todo un círculo vicioso de por vida. De ahí no vas a salir a menos que crezcas espiritualmente. ¿Quién dice amén, hermanos? Romanos 8:8. Dice la palabra de Dios: así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Escuchó eso? Los que viven según la carne, es decir, dominados por la carne, no pueden agradar a Dios. Colosenses 2:13. Mientras vosotros estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Ahí está. Dios nos da vida. ¿Cuál vida? ¿Qué tipo de vida? ¿Es natural o es espiritual aquí la vida a la que se está refiriendo Pablo? No, es la vida espiritual que se recibe cuando tú naces de Dios, cuando tú naces por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? ¿Cuántos tienen vida espiritual acá? Espero que usted la tenga también, usted que me está viendo, me está escuchando a través de esta disertación. Que usted tenga también vida espiritual, porque los que tienen vida espiritual tienen la vida de Dios. Y tienen poder y tienen autoridad sobre cualquier instinto o pasión baja, pasión desordenada. Hay gente que no puede controlar esto, pero ya sabemos por qué. Están esclavos. ¿Sí? Están esclavos de su nefesh. ¿Ve? Están esclavos de su nefesh. Tienen que aprender a crucificar esas bajas pasiones y deseos. La carne es extremadamente fuerte y solo sabe pecar. Mateo 26:41. La carne no hace la voluntad de Dios. La carne tiene dos componentes: el pecado y el yo. La carne tiene muchas manifestaciones: adulterio, fornicación, inmoralidad, disensiones, etc. Gálatas 5:19-21. Amén. La carne solo sabe pecar. Es fuerte. Fuerte. Más fuerte que tu voluntad. Más fuerte que mi voluntad. Jesús dijo allá en Mateo 26, verso 41. El espíritu está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. La carne es débil.
¿Qué es lo único que sabe hacer la carne? ¿Qué es lo único que sabe hacer? Pecar, pecar y pecar. No sabe hacer más nada. ¿Sí ves? Ahora, la carne se manifiesta de muchas maneras. Y ojo, que cuando Pablo escribe aquí la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 5, donde él hace un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne, le está hablando a la iglesia, a una comunidad de iglesias, no le está hablando a los inconversos, a los impíos. Los impíos están muertos espiritualmente, pero aquí Pablo le está hablando a la iglesia. Posiblemente Pablo se está refiriendo aquí, en Gálatas 5, desde el verso 17 en adelante, a creyentes que son carnales, que son habituados a manifestar de una manera que no pueden detenerla las obras de la carne. Y él comienza a describirlas. Él dice: son fornicación, adulterio, inmoralidad, lascivias, pleitos, ira, celos, contiendas, disensiones, idolatría, herejías y hechicerías. Y dice Pablo: y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes. O sea que el catálogo es un catálogo bastante tenebroso. Parece un catálogo de Hebel. ¿Ve? Hebel. O de Eibon. ¿Sabe usted que la palabra Eibon, qué traduce del hebreo? Investíguelo. Eibon traduce del hebreo algo que es realmente destrucción, iniquidad. Eso es lo que traduce, ¿oyó? Entonces, por eso le comparé. Esto es un catálogo de cualquiera de estas. Lo que Pablo está mostrando allí, se lo está mostrando a los carnales. Si tú no te llenas del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca en ti el fruto del Espíritu, inevitablemente vas a manifestar las obras de la carne en cualquiera de esas expresiones. Y los impíos, cuando te vean revolcado en el pecado, en la inmundicia, cuando los impíos te vean caído, cuando los impíos te vean descarriado, ¿sabes lo que van a decir? ¿Sabes lo que van a decir? Oye, y ese no era evangélico. Yo tengo que decirle: no era evangélico, es un evangelástico. Pero evangélico no es. Evangélico no es. Es un evangelástico. A su nombre. A su nombre. Pero aquí no hay de eso. Aquí no hay evangélicos de caucho. ¿Me entiende? Que se estiran y se encogen a su conveniencia. No. El antídoto contra la carne, la cruz de Cristo, Gálatas 2:20. Morir al ego. Acepta el señorío de Cristo en sus honra, bienes y vida. La llenura del Espíritu Santo. Ese es el antídoto. Ahí está el antídoto contra esa naturaleza, contra esa potencia, ese enemigo. Ya sabes qué es. Llénate del Espíritu Santo. Ves a la cruz de Cristo, confiesa tus pecados, decláraselos a Él. No le pongas otro nombre, ponle el nombre que es. Si usted es un homosexual, dígale: Señor, perdóname porque yo soy un homosexual. Si eres lesbiana, dígaselo así, con su nombre. No le ponga otro nombre. Padre Santo, es que yo soy miembro ahora de la comunidad gay. Soy ahora miembro de este movimiento de inclusión. No, dígale a Dios el pecado como es. Esa es una manera de tú autoliberarte. Esa es una manera de usted buscar la manera de quitarse esa carga. ¿Me entiende? Esa es una manera. Confesando a Dios su pecado. Confiese. Vaya a la cruz de Cristo. Es lo que estamos allí recomendando. Vaya a la cruz de Cristo. Y cuando tú ves a Cristo muriendo en esa cruz, tienes que identificarte con su muerte. ¿En qué sentido? De la misma manera en que Cristo entregó su cuerpo para ser destrozado ahí en una cruz,
para ser molido en una cruz. De la misma manera tú tienes que entregar tu naturaleza pecaminosa y crucificarla juntamente con Cristo, si es que quieres vivir una vida en victoria. Eso es lo que tienes que hacer. San Pablo dice que debe llegar al punto en que ya no vives tú. Ya no vives tú, ya no haces lo que tú quieras con tu vida. Ya no eres el yo man o el man yo y yo, sino que ahora es Cristo quien vive en ti. El carácter de Cristo se formó en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dice San Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Gálatas 2:20 dice eso. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Pero cuando tú vives en la carne, tú vives esclavo del yo, de tu ego. No es Cristo el que reina en tu corazón, es tu ego. No es la voluntad de Dios la que estás haciendo, es tu voluntad. Desagradando a Dios, desagradando a Dios. Romanos capítulo 7, al final de ese capítulo, Pablo hace una descripción de aquel que vive en su yo, que vive esclavo de su ego, de su yo. Y él comienza a decir yo, y hay más o menos unas 10, 12 veces que él menciona eso. Y dice el apóstol cuando termina el capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y comienza el capítulo 8, verso 1. Mire cómo comienza el capítulo 8, verso 1, en la carta a los Romanos. Vaya allí y léalo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde está la victoria? La victoria está allí. Tienes que renunciar a tu ego. Tienes que renunciar a tu yo. Dejar de vivir por tu voluntad y comenzar a vivir por la voluntad de nuestro Señor. Cuando Jesucristo es el Señor de tu vida, te voy a decir 3 cosas que le pertenecen a Él y ya no te pertenecen a ti. Número 1, tu vida ya no te pertenece. Tu honra tampoco, ni tampoco tus bienes. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, entonces tu vida, tu honra y tus bienes le pertenecen es al Señor, aquel que entregó su vida por ti. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Pero cuando yo veo creyentes que se preocupan más por su vida que por hacer la voluntad de Dios, que se preocupan más por atesorar que invertir en la obra de Dios, esos son creyentes carnales. Esos son creyentes carnales. Le falta más autosacrificio, le falta más identidad, le falta más compromiso con su Señor. Jesús se hizo carne en 2 sentidos. Tomó un cuerpo humano por razón de la expiación y tomó nuestra naturaleza humana sustancial, pero sin la concupiscencia. Ahí está. ¿Por qué Él, dice la Escritura, que se hizo carne? Para redimir el cuerpo de carne mortal, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, los que creyéramos en Él. Pero cuando Él se encarnó, Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo, el Hijo de Dios, fue hecho carne, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Él se hizo hombre, ustedes conocen la historia de cómo fue que Él fue engendrado. Su cuerpo no fue engendrado por un varón. Su padre natural no fue José. José fue su padre adoptivo, su padre legal. ¿Sí? Él fue engendrado en el vientre de esa virgen llamada María por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró en el vientre de María, engendró el óvulo de María con un esperma
esperma, ¿ve? Para que pudiera formarse allí el huevo o cigoto y luego el embrión, ¿ve? Formarse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios no formó a otro Dios, Dios no creó a otro Dios. El Espíritu Santo no creó otro Dios, creó el cuerpo en una mujer que vino a ser la portadora de Dios, no la madre de Dios. María no es la madre de Dios, eso es una herejía. Dios no tiene madre, porque si tuviera madre también habríamos que preguntar quién es su abuelo y su tatarabuelo y su bisabuelo. Jesucristo es Dios, así que si Él es Dios, entonces ¿qué fue lo que ahí nació? No nació Dios el Hijo, allí nació el Hijo de Dios. Te lo voy a decir porque yo sé que esas son verdades que le revientan, le vuelan la cabeza a más de uno. Allí no nació Dios el Hijo, allí nació el Hijo de Dios. A su nombre, a su nombre. Segundo, el conflicto carne versus el espíritu. Carne versus el espíritu, ese es el otro conflicto, componente de esta lucha espiritual en la que tú y yo estamos. La carne exige soberanía absoluta, el Espíritu Santo también. La carne quiere tomarme como sujeto, el Espíritu Santo también. El móvil de la carne es terrenal, el del Espíritu es celestial. Romanos 8:5. La carne centra todo en el yo, el Espíritu en Cristo. Romanos 8:6. Cuando domina la carne, soy esclavo de Satanás. Cuando domina el Espíritu, soy esclavo de Cristo. ¿Quién no entendió eso, hermanos? Vamos a leer Romanos 8, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: porque los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Los que tienen una mentalidad carnal. Romanos 8:6. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Los que piensan en las cosas de la carne, los que tienen una mentalidad esclava de su naturaleza pecaminosa, los que tienen una mentalidad esclava de la concupiscencia del pecado. Estos no solamente no pueden agradar a Dios, sino que se hacen esclavos, son esclavos. Tienen una visión diferente de la vida, tienen una visión diferente de Dios. Tienen una visión diferente de la iglesia. Tienen una visión diferente de todas las cosas que competen con el reino de Dios. Tienen un destino diferente. Los unos van hacia el cielo, van hacia arriba. ¿Cuántos van para arriba? Los otros van para abajo. Piensan en lo terrenal antes que en lo celestial. Están más preocupados por ver quién va a quedar de presidente ahora, porque si queda uno que no ame al Señor ni a Dios, la iglesia va a llevar rejo. Y entonces, ay Señor, ayúdanos. Mire, yo por eso, yo no sé si usted ha estado atento a las oraciones, la forma como yo he venido orando, porque yo he entendido que Dios tiene el control. Y Dios quita y pone a quien quiere. Así que deje de estar creando conflictos en su casa porque el uno es del uno y el otro es del otro. Deje de estarse de tanta tontería. Eso es pensar en cosas terrenales. Usted no es de esta tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Somos embajadores del reino de los cielos. Y en cualquier momento viene Cristo por su iglesia. Usted no es de aquí. Su ciudadanía es celestial, a menos que usted esté camuflado aquí. ¿Estás camuflado? Quítate el disfraz de una vez. Desporrondígate de una vez. O sea, descarríate. O conságrate. ¡Conságrate! Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no hay muchos amenes, pero te tienes que consagrar si eres de Cristo. O descarríate de una vez. Quítate el disfraz de una vez. Quítatelo.
quítate la máscara, quítate el camuflado y vete para allá, para donde te pertenece, a donde pertenece tu mente, a donde está tu corazón. Pero si eres de Cristo, conságrate a Cristo, sírvele a Cristo, prepárate para el encuentro con el Señor Jesucristo. A su nombre. Dos dinámicas definen nuestra ética, la de la carne y la del espíritu. Dos dinámicas, dos poderes te están influenciando. Y recuerda, eso está dentro de cada uno de nosotros. ¿De quién te vas a dejar influenciar? ¿De la carne o del Espíritu Santo de Dios? Tercero, Número 3. siervos carnales y sus características. Hay siervos carnales, hay ministros carnales, hay creyentes carnales. Y hay unas características que usted debe observarlas para que aprendas a distinguirlos. Son materialistas. Es desagradecido con Dios, con la iglesia y sus consiervos. No aceptan correcciones, es altivo. No acepta disciplinas, es rebelde. Es autosuficiente. Tienen odio en su corazón. Son dominados por las bajas pasiones. Tiene en poco el ministerio. Es ocioso y no cultiva la oración. Ocioso, fíjate, es flojo. Te lo decía. Hay una cuarta F que es peligrosa, es la flojera. Es ocioso. Peca con facilidad. Peca con facilidad. Tiene en poco el estudio de la palabra. ¿Oyó eso? Y eso que la Biblia dice que esa debe ser su prioridad, la oración y la palabra. Pero cuando tú lo exhortas a que estudie la palabra, se capacite, tiene cientos de excusas para no hacerlo. Ejemplo, Lot, Saúl, el rey Saúl, Sansón. Sansón. ¿Sabes? También ahí puedo mencionar a otro que era carnal y es un tipo de los creyentes carnales y de los ministros carnales. El hijo de Abraham que nació no por la promesa, sino por el favor que quiso hacerle Sara a Dios. Ismael. Mira, Ismael fue primogénito de Abraham. El primogénito de Abraham. Si Dios no le da el hijo a Abraham que le prometió, el heredero de toda la promesa y los bienes, la herencia de Abraham, su padre, hubiera sido de Ismael. Pero Dios conocía el corazón de Ismael y por eso le hizo una promesa a Abraham y le fue fiel a Abraham y le dio su hijo, el hijo de la promesa, y fue el heredero de Abraham, Isaac. Abraham es un tipo de Dios nuestro Padre Celestial. Isaac, el hijo de la promesa, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Eleazar, el siervo al que Abraham encomendó para que fuera a buscarle esposa a su hijo, es un tipo del Espíritu Santo, el que otorga bienes, dones a la iglesia, regalos. Cuando este siervo llegó allá a conocer a la que iba a ser la esposa de Isaac, llegó con 10 camellos cargados y una de las cosas que hizo fue ponerle una joya. Cuando ya confirmó que Dios lo había guiado, que Dios lo había dirigido, le puso una joya, un piercing en la nariz. Y ves, cuando el hermano Labán le vio semejante joya, dijo: oye, ¿quién es el amigo? ¿Ve? ¿Quién es la persona? Porque es que este Labán es un tipo de un creyente carnal. Pero Ismael, el propio hijo de Abraham, con la esclava, es un tipo de los creyentes carnales. En una iglesia local, los creyentes carnales persiguen a los creyentes espirituales. Así como en la casa de Abraham, Ismael perseguía al joven niño, a Isaac. Así dice la palabra de Dios. Ahí tienes otro ejemplo de creyentes carnales.
Y hay mucho en la Biblia. Salomón era un creyente carnal. Sansón, un creyente carnal. Y en el nuevo pacto, en la iglesia, también encontramos creyentes carnales. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de creyentes carnales. Incluso manifestaban hasta los dones del Espíritu, pero Pablo los tiene que llamar al orden porque eran carnales, envidiosos, celosos, divisionistas, y algunos de ellos, como dice un amigo mío, panga. Es decir, de aquellos que cuando dan la hora, tú se las preguntas y te dicen, son las 10:10. ¿Me entiendes? ¿Qué hora es? Mira, ¿qué hora es? Ay, déjame ver. Las 10:10. Ese es pangá donde se meta. ¿Y por qué sabemos? Hombre, porque Pablo al final de la carta les dice a todos los varones, portaos. ¿Portaos cómo? Varonilmente, es decir, como macho. ¿Me entiendes? Como machos. Entonces, ¿qué tipo de creyente quieres tú ser? ¿Un creyente carnal o un creyente espiritual? Todo depende de cómo tú cultivas tu vida espiritual. Si tú provees para tu carne, si tú provees para los deseos, las pasiones pecaminosas de tu carne, pues vas a vivir esclavo de la carne y serás un creyente carnal. Ahora, carnal no es solo aquel que es esclavo de las inmoralidades sexuales. Carnal también es aquel que se resiste a crecer espiritualmente. Carnal es una persona que tiene mal testimonio siendo cristiano. Carnal es una persona que no es de oración, no practica la oración. Carnal es una persona que no profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un niño espiritual. Un niño espiritual es un creyente carnal. Un niño que no conoce la doctrina de Dios, lo básico, lo elemental, lo primario, no lo conoce. Está en la infancia espiritual y se resiste a crecer. Este es de lo que constantemente hay que darle el biberón, el tetero. ¿Dónde te pongo, nene, para que no te quiebres, galleta de huevo? Cuarto. Número 4. Los siervos espirituales y sus características. Este es el cuadro opuesto. Escúchanos. Son honestos e íntegros. Se edifican espiritualmente mediante la palabra y la oración. Son ordenados y decorosos. Tienen buen testimonio. Son sujetos a la autoridad. Son diligentes. Manejan un excelente código de ética. Entre estos, Jesús, Eliseo, Pablo, Segunda de Reyes 4:8-9, Segunda Corintios 1:12 y Filipenses 3:17. Estos textos vamos a leerlos porque certifican a estos hombres que están aquí mencionados como hombres espirituales, ministros espirituales, creyentes espirituales. Vamos a leer estos textos. El primero se refiere a un profeta, ¿sí? Que una mujer lo veía y esta mujer entendió y tuvo discernimiento para comprender que ese hombre era un hombre de Dios, un siervo de Dios. Escuchemos. Segundo de Reyes, capítulo 4, versos 8 y 9. Aconteció que cierto día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante, quien le invitó insistentemente a comer. Y sucedía que cada vez que él pasaba, entraba allí a comer. Entonces ella dijo a su marido: he aquí, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué esta mujer pudo declarar esto en la vida o acerca del profeta Eliseo? ¿Por qué? ¿Será porque iba a comer a su casa todos los días? No, yo no creo que fue por eso. Tuvo que ser que esta mujer observó el testimonio, la conducta de este hombre, de este varón, y eso la llevó a concluir que ese hombre era un santo, un hombre apartado para Dios, un siervo de Dios, un hombre espiritual. Segunda a los Corintios 1:12.
porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. El verbo clave allí para distinguir por qué Pablo y su equipo ministerial, servidores de la iglesia de Corinto, por qué estos hombres son un ejemplo de ser un modelo de vida espiritual, modelo de santidad, modelo de rectitud. El verbo clave allí es conducir. Ellos se conducían. Ellos tenían una conducta irreprensible. ¿Me entiende? Por eso es que Pablo escribe allí que no solamente era el testimonio de su conciencia a lo que ellos estaban apelando para demostrar que ellos eran hombres de Dios. Ellos se habían conducido entre ellos con sencillez, con humildad, como todo creyente debe conducirse en esta vida. Y el último texto, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. dos palabras son claves allí, el mismo verbo, conducir. Conducir. Y la otra palabra que es clave es la palabra ejemplo. 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 Estos hombres tenían un buen ejemplo, eran modelos dignos de imitar. Si tú conoces a un pastor, a un ministro de Dios con este perfil, síguelo, imítalo, así como Pablo dijo. Imítenme a mí y también a los que se conducen como yo me conduzco entre ustedes. El único apóstol que dijo eso, entre otras cosas, fue él. Él después dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién era entonces el modelo a seguir? ¿Quién es el modelo a seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Todo creyente en general y siervo de Dios vive en medio de este conflicto. Por un lado queremos agradar a Dios, por el otro agradarme a mí mismo. Los que triunfan en este conflicto son espirituales. Los que son vencidos son los carnales. ¿Cómo va tu conflicto, hermano y consiervo? ¿Cómo vas? ¿Vas perdiendo la batalla o la vas ganando? ¿Cómo vas? Mi deseo es que el Señor te tenga siempre de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Creo que no hay nada más que decir de esto. Las cosas están claras. Nuestro más poderoso enemigo, ya sabemos quién es. Eres tú mismo. ¿Sí? Tú mismo eres tu propio enemigo. A quien tienes que conquistar primeramente, a quien tienes que vencer es a ti mismo. Padre, gracias te damos por tu palabra. A ti te damos, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a vivir vidas victoriosas, a caminar, Señor, en santidad, en obediencia, en rectitud de corazón delante de ti y de los hombres. A los amigos que están allí en la internet, a todos aquellos que me están observando, que me han oído y quieren entregar sus vidas a Cristo, ya no quieren vivir más siendo esclavos de su propia voluntad, de su propio ego, porque eso te hace egoísta. Eso te hace una persona egoísta. Si tú quieres cambiar tu vida, tu modo, tu conducta, tienes que echar mano de nuestro Señor Jesucristo. Invitarlo a que Él sea el Señor de tu vida. Invitarlo a entrar a tu corazón para que te conviertas en hijo de Dios y un reflejo, una imagen del carácter de Jesucristo aquí en esta tierra. Si esa es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe. Diga junto conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y te pido perdón
porque he sido un hijo tuyo, desobediente, egoísta, indiferente a tu llamado. Entra en mi corazón, Señor. Reconozco que moriste en una cruz para darme salvación, perdón y vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar y a perseverar desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.